Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra octava jornada de la primera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta va a ser la clase número 3. Vamos a continuar con todo lo relacionado a la Road Structural Analysis en la parte de conexiones. En las sesiones anteriores vimos cómo manejar las partes y estuvimos analizando todo lo que era las fuerzas, las acciones y las combinaciones vamos a decir, de las acciones que uno como ingeniero tiene que hacer con el software para ir optimizando la sección. Bueno, hicimos una con valor de 0.57 y la última, que es la que estamos viendo en pantalla, fue de 0.94. Eso que estamos hablando es de la capacidad. Estaremos trabajando a un 94% la capacidad de esas planchas base. Ahora, vamos hoy a continuar, pero ya no vamos a hacer con la plancha base, sino que vamos a evaluar todo y cada una de las otras opciones que tenemos allí presente. El procedimiento para la evaluación es idéntico. Uno puede ir incorporando cargas, vamos a ir viendo las acciones, qué acciones son las que nos solicitan, y las acciones también las podemos obtener de nuestro software de cálculo, ¿no? Entonces fíjense, en las sesiones anteriores nosotros utilizamos las dos primeras opciones que están ahí en la parte lateral derecha, que son las dos primeras de las conexiones, una para con momentos. Esto vamos a hablar de lo que son las planchas base, bases, y ahora vamos a incorporar los elementos subsiguientes, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Cuando hago clic en la primera opción que viene, vamos a ver acá, dice es para conexiones viga-viga. Cuando yo hago clic sobre ella, el software se ajustará para hacer un llamado a la conexión viga-viga. Vamos a poner aquí la imagen un poquito. Ok. Fíjense, esta tercera conexión, fíjense que tiene el número 3, está de acuerdo a la cantidad de conexiones que hemos ido realizando. Fíjense, tenemos dos planchas base y ahora vamos a hacer una conexión de viga con viga. Estas conexiones viga con viga no solamente pueden estar inclinadas. Fíjense que acá, bueno, pueden ser conexiones tanto boards, que sean apernadas, pero también pudiesen ser soldadas, ¿no? Tenemos ambas opciones. Ahora, en este caso, fíjense que él sostiene de que las vigas que van a conectar son del mismo tipo de perfil. En este caso dice que es un IP 300. Nosotros vamos a cambiar ese IP 300 y le voy a decir que va a ser un IPN 200. Vamos a aplicar. Entonces fíjense que él simultáneamente va a poner los valores de la conexión del perfil, exactamente los mismos. Repito, él está por los momentos entendiendo de que las conexiones que va a unir son de la misma sección transversal, poseen la misma sección transversal. Ahora, ese ángulo de inclinación que está allí, si ustedes ven la imagen que tienen en la parte derecha, si nosotros trazáramos un eje acá, vamos
vamos a ver aquí, que sería el eje de la sección del tubo, ese ángulo sería este ángulo que está acá, que por el momento dice que es menos 15 grados. Claro, porque va en esta dirección. Este valor pudiese ser 0. ¿Ven? Entonces, no necesariamente las dos secciones, primero y principal, no necesariamente tienen que estar las dos en la misma posición. Pudiésemos poner una 0 grados, por ejemplo, para hacer una conexión de este tipo, una con 0 grados, 0 grados, y la otra pudiese tener, dice que menos 165 es porque tiene que girar completo, ¿no? Entonces aquí pudiésemos tener una con menos ángulo, menos 30, pues. ¿Ves? Entonces uno pudiese poner secciones con ángulos diferentes. Si fuera una viga totalmente recta, pudiésemos poner 0 y 0. 0 aquí y 0 acá. ¿Estamos claros allí? Entonces fíjense, si nosotros queremos unir dos secciones, que está, ojo, de vigas, bueno, entonces pudiésemos poner otro ángulo aquí de 0 grados. Vamos a dejar momentáneamente esos valores que teníamos allí de menos 15 para que el resultado del ejercicio no se nos esté alterando, ¿sí? Siempre en la dirección negativa, para nosotros poder establecer la posición real. Eso yo creo que más bien sería algo como esto. Menos 15 este, que es el de la derecha, fíjense, right beam, y menos 165 es porque hace todo este recorrido. Menos 165 grados. Esa sería la posición real que nos estaría pidiendo el programa para el lado izquierdo. ¿Sí? Por eso es menos 165 en este lado. Ahora fíjense, debemos establecer cuál es el tipo del material. Vamos a suponer que ese perfil es un acero A36. Uso los A36 porque son los más comunes, ¿sí? Y podemos también decir que vamos a usar el mismo material en todos los casos. Eso quiere decir que ya las planchas, todo esto que vamos a estar utilizando para el trabajo, vamos a usar el mismo acero A36. Es como ponerlo por defecto. ¿Estamos claros allí? Sí, ya vamos a ver cómo hacemos con la cartela allí. Vamos con partecita. Ahora fíjense, ya después que nosotros hayamos definido esta parte del material, vamos a generar, vamos a ver, ya sabemos cuál es las vigas que vamos a conectar. Ahora vamos a ver qué sucede con la plancha. Las planchas, en este caso estoy probando que el elemento es pernado. Después vamos a ver cómo se vería con la sección soldada. En este caso, la plancha, bueno, nosotros decimos que pusimos un perfil 200. Eso quiere decir que nuestras planchas deben ser un poquito más grandes. Vamos a suponer que sea un perfil 300 para poner números redondos. Y déjenme verificar, el ancho es de 90. La plancha, el BR, vamos a ponerla un poco más grande, vamos a ponerle 120. Y un espesor de 20 milímetros. Esos 20 milímetros también vamos a estar de acuerdo, vamos a ver, 11 milímetros, lo más grande que debería tener esto. Ese milímetro pueden ser más pequeños. Pensemos estar poniendo unos 15 milímetros de espesor. ¿Sí? De la plancha, estamos hablando únicamente de la plancha. Esto que estamos hablando, EPRU, EPRD, que son estas dimensiones que están aquí en la parte inferior, es la separación que va a haber entre las planchas base en la parte superior y en la parte inferior. Repito, vamos a ver aquí, vamos a girar un momento esta estructura acá. Eso que él se refiere,
de EPRU y PRD está hablando de esta cosa que está acá, de este pedacito que sobresale aquí y el pedacito que sobresale aquí abajo. De esa manera él va a decir si va a ubicar la plancha centroidalmente. Entonces nosotros tendríamos algo así: 130, 330, 330. Ubicaríamos nuestro perfil 220, 200, corrijo, 200 acá. Eso nos dejaría 130 entre 2. Estaríamos hablando de 65. 65 acá y 65 acá. Eso más o menos el espaciamiento que debería estar quedando para que quedara totalmente centrada. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí unos 65 milímetros y unos 65 milímetros. Ahora fíjense que ahora los valores que está tomando, la plancha ha crecido en tamaño. Eso quiere decir que yo debía haber puesto aquí era un 200, que cuando yo pusiera 65 y 65, HPR, ya vamos a ver un momento que no distingo aquí. Ah, no, ya lo está poniendo. Vamos a poner aquí 10 y 10 milímetros. 330. Vamos a poner. Sí, es lo que está centrando la pieza de acuerdo a la dimensión que puso. Eso, él también, claro, está considerando el valor del ángulo. Ese es los problemas que estoy tomando. Pero fíjense, al yo gestionar acá el tamaño, lo que tengo que estar pendiente es que estos elementos sean más o menos equitativos. Para el 131 para que no tenga 10 milímetros y 10 milímetros en la parte superior de borde externo. ¿Sí? El espesor vamos a ponérselo de 15 milímetros. Claro, es que me cambió el IPN 200. IPN 200. Puedo usar el A036. Fue porque en un momento se me salió y no me guardó el cambio. 65, 65. Ok. Ahora, fíjense, ya definí las vigas y ya definí la plancha que va a unir esas vigas. Ahora, los que llamamos break. Los break son formas de reforzar o acartelar el elemento, ya sea en la parte superior o sea en la parte inferior. ¿Ven? Dependiendo de cómo sea, nosotros podemos ayudarnos, ya sea con planchas, fíjense cómo está pidiendo aquí los valores de las láminas, o que en la parte inferior nosotros demos más características para el anclaje, un reforzamiento adicional. Esto sería algo más o menos como así. Si yo vengo para acá, vamos a rotar esto 3D un momento. Fíjense, el primer valor, que sería esto, que es el tipo de break, en la parte superior o en la parte inferior, vamos a trabajar con la parte inferior. Este no lo ponemos. En la parte inferior nosotros podemos poner estas características HRD, fíjense que aquí están las alturas y todos los elementos que compondrían este reforzamiento, esta cartela. Entonces nosotros en este momento estaríamos poniendo, primero tendría que alargar necesariamente la plancha, las planchas, para poder poner ese elemento aquí y ese elemento aquí. Pero adicionalmente nosotros con esta parte es rigidizador de las planchas en la parte inferior. Entonces lo que nos están diciendo es que además nosotros podemos poner algo adicional aquí y algo adicional aquí para rigidizar aún más la cartela.
Esas son las dimensiones que me piden y el espesor. ¿Vale? Ahora, este ángulo que está acá va a salir automáticamente de acuerdo a los ángulos que hayamos puesto en la parte inicial de la conexión. No sé si a ese elemento era que te referías, Gino, del cual querías saber. Fíjense cómo nos permite poner un elemento de reforzamiento en la parte inferior. Era ese, Gino, era ese del que quería salir. Sí. Fíjense que cómo lo podemos mejorar. Podemos decir que es un perfil, pero también podemos decir que es una lámina de acero que vaya en la parte inferior y lo podemos incorporar allí. Este evidentemente no hay forma de reforzarlo la parte de abajo porque es una lámina que irá a lo largo de las almas, o sea, por debajo del alma de las vigas. Entonces vamos acá. Momentáneamente no voy a ponerle nada. Ok, cuando me pongo en los bolts, que es la parte siguiente acá, estaremos hablando propiamente del perno que va a unir esa conexión. Esos pernos nosotros podemos definir en primera instancia cuál es el diámetro de ese perno o de los pernos y cómo van a ir distribuidos, ¿sí? Entonces fíjense que la plancha, aquí vamos a estar poniendo momentáneamente unos pernos de 5 octavos, vamos a poner unos pernos de media y podemos ponerle otro acero, el 307 o el 325 dependiendo de lo que queramos incorporar. Cuando decimos una parte o otra parte, esto es de acuerdo a cómo va a ir a trabajar el corte ese perno, si es con un plano de corte o con dos planos de corte, ¿no? Vamos a suponer una que va a ser por una sola corte, un solo punto de corte. Ahora fíjense, obligatoriamente este tipo de conexión siempre va a obligar a que haya dos filas nada más. Por eso este valor que está acá siempre va a ser 2 y va a estar bloqueado, no pueden cambiarlo. Ahora, lo que sí se pueden dar cuenta que es el NB, son 5. NB son el número de filas que tenemos en esta parte, que estamos acá. ¿Sí? H1, fíjense que está acá. Nosotros podemos decir que H1 es simétrico. Eso quiere decir que ya va a tomar H1 en la parte superior de 53 milímetros en este caso y 53 milímetros en la parte inferior. Ese es el eje de la plancha. Nosotros habíamos dicho que era un perfil 200 y que la plancha era 331. Eso quiere decir que nuestro perno, si las cuentas no nos fallan, estaríamos hablando de 331 menos 200 dividido en, a ver cuánto es, ya un momento acá, menos 200 dividido entre 2, 65, ¿eh? Lo que esto debería ser que ese 53 estaríamos, vamos a ponerlo, claro, porque hay que considerar que ese perno tiene que dejarle la suficiente movilidad para que pueda apretar y no quede golpeando la parte superior o la parte inferior de las alas de la viga. Vamos a suponer que son 53. Ahora fíjense que acá donde dice P1, P2, P3 dice 45, 45, 90, 95. Eso es en los casos en los que nosotros no queramos o sea, poner los pernos más cerca en la parte superior o más cerca en la parte inferior uno de los otros, o podemos decirles que vayan con una separación igual, ¿sí? Y que sean todos a 45. Entonces él va a distribuir uniformemente los pernos a lo largo de la plancha. Esto es una de las opciones más recomendadas de acuerdo al problema del cálculo del bloque de corte,
que se puede generar, ¿sí? Ahora, en el caso de, bueno, aquí nosotros tranquilamente vamos a poder decir, bueno, son tantos pernos, aquí 45, 45, 45, estamos hablando de 5 pernos, son estos 5 pernos que están acá. Vamos ahora a hablar y vamos a darnos cuenta si en primera instancia es la conexión entre planchas, pero hay una soldadura que va por aquí, que la voy a poner de otro color para que resalte, que va por aquí, que va por aquí, que es la soldadura que une a la viga con la plancha. La soldadura que une la viga con la plancha la vemos en el welds, y fíjense que podemos poner cordones diferentes. Podemos poner espesor de soldadura diferente, el que va en el alma al que va en las alas. ¿Ven? En los flanges está poniendo 8 y en los went, en el alma, está poniendo 5 milímetros. Claro, ponen mayor espesor en la donde tendrá menor longitud, y donde tiene mayor longitud de cordón puedes estar poniendo una soldadura inferior. ¿Ven? Los códigos o los parámetros que aparecen allí, normalmente este tipo de análisis se hace de una manera elástica, pero fíjense que podemos estar hablando de análisis elastoplástico o de conexiones ya plastificadas. Estos ya son análisis de tipo no lineal, y los parámetros de diseño de este tipo de conexión son diferentes. Tienen que estar atentos. Nosotros normalmente hacemos análisis elásticos, donde suponemos que esta conexión va a estar sustentada en la ley de Hood. Eso quiere decir que el material se va a mantener isotrópico, los esfuerzos no van a sobrepasar los límites de proporcionalidad, y que el material va a ser totalmente homogéneo, ¿sí? Ahora, el tipo de conexión, si es brace o seaway, nosotros dejamos brazos, son tipos brazos, y me están hablando de cuál es la longitud real de la viga y la viga calculada. Esas longitudes reales es para ellos saber realmente cuánto es la luz que va a tener esa conexión, ¿ven? En este caso, bueno, no con la conexión, sino cuánto tendrá cada elemento izquierdo o derecho de longitud de viga después que esté unido. En este caso, por ejemplo, serían unos 5 metros. Sabrían que entonces a los 5 metros la viga debe ser 2 metros y tanto, y se conectarán. Ahora, los parámetros de la conexión que están acá son A, B o C. Estos parámetros que están acá están sustentados, recuerden, en el eurocódigo. Nosotros vamos a poder buscar en el capítulo 3.4.1 la tabla 3.7 o 3.6 para saber cuáles son los valores de fricción o de condiciones el factor condicional de acuerdo al tipo de corte que estemos generando, ¿sí? Vamos a ver el grupo A, uno de los más estrictos, entonces podemos revisar esa acción allí. Pero de todas formas, para mayor información podemos remitirnos a esas tablas que deben estar en el eurocódigo. Ahí está la norma superior EN del 93 2005, las últimas actualizaciones. Estos tipos de conexiones ya están todas precalificadas, por eso es que podemos tener información acerca de ellas. Entonces vamos a decir aquí OK, y la conexión ya estará lista. Allí en primera instancia vamos a anotar que tenemos unos detalles que no cuadran. Y es motivo para que hagamos un chequeo de la conexión, para ver qué fue lo que pasó. Hay unos pernos que están en conflicto. ¿Ven? Quedan justamente. Eso quiere decir que por lo menos el tamaño del ala de la plancha
es muy elevado. Vamos a darle aquí altura. Por acá. Ese perfil tiene muchos pernos. Vamos a quitarle pernos, vamos a ponerle solamente 3. Vamos a aplicar y vemos cómo va a ser la mejoría de la plancha. Entonces, para ajustar la plancha me vuelvo a meter en el plate y fíjense que tiene una longitud de 114 en la parte inferior. Vamos a poner los 65 en la parte aquí abajo y vamos a ponerle unos 60 en la parte inferior. Para que tenga más o menos la misma distancia. Vamos a decirle aplicar y vamos a ver cómo nos queda la plancha. Muy grande todavía esa plancha. Fíjense cómo es, superior e inferior, para saber cuánto es la proporción que vamos a dejar. Como la plancha es extremadamente grande, ese perfil es 200. Vamos a suponer que esto es un 220. Por lo tanto, vamos a ponerle 10 milímetros acá y 10 milímetros acá. Vamos a decirle aplicar y ajustar a la plancha de una mejor manera. Los pernos, que como ajustamos la plancha a un tamaño mucho más pequeño, los pernos quedan desfasados. Y eso es porque hay una dimensión que llamamos H1 que la debemos terminar de colocar correctamente. En los balls, H1 no puede ser 121. H1, bueno, vamos a ponerle una dimensión de unos 30 milímetros y no, 30 milímetros, y entonces nos quedaría que la plancha, que es de 227, dividido en 3 espacios, 200, más o menos serán como a 60 centímetros. ¿Sí? El E es 70, ese 70 es mucho, ya que nuestra plancha tiene ancho 90 centímetros, vamos a ponerle 50. Le decimos aplicar. O sea, ojo, todas esas medidas evidentemente nosotros tenemos que ir verificándolas con respecto a nuestro diseño, a lo que nosotros queremos poner. Fíjense que en este momento ese perno que está arriba está muy alto y no nos va a dejar trabajar correctamente. Vamos a ponerle 50. Vamos a aplicar y allí ya he ajustado la conexión a una posición donde la podría trabajar. La plancha estaría más o menos al mismo tamaño, un tamaño también sin mucho desperdicio, y ahí fácilmente pudiésemos estar diseñando esa conexión. Le digo ok, ya tenemos esa conexión ya hecha allí. Y ahora fíjense, este tipo de conexión solamente tiene 3 tipos de fuerzas: unos momentos y unos cortes y un axial. ¿Sí? Eso lo vamos a ver nosotros cuando decimos, donde dice fuerza sobre las barras, que es en esta parte, hagamos clic sobre él, se va a desplegar el cuadro de fuerzas. Ese cuadro de fuerzas, vamos a hacerle aquí una anotación. En esta dirección sería
el N en esta dirección sería el B, que sería el corte, y en esta dirección sería el momento positivo. Tendríamos que estar atentos para saber dónde o qué fuerzas son las que tenemos que tomar de nuestro cálculo para ese punto. Positivo hacia la derecha para el N, positivo hacia abajo el cortante y el diagrama de momento. Nosotros vamos a suponer, vamos a ponerle un momento de 1000, vamos a poner una fuerza cortante de 500 y una fuerza axial de 100, porque ese tipo de barras normalmente no tiene mucha fuerza axial, lo que tiene más que todo es corte y momento. Entonces yo le doy aquí calcular. Entonces fíjense que tenemos una relajación de ese perfil de 55 de 0,55 con tres pernos simples, que es lo que estamos poniendo, y allí vienen resistencias en las vigas, que ya es lo que es la parte de revisión de los resultados, que es exactamente el mismo trabajo que venimos haciendo ayer, solamente que ahora las variables van a ir cambiando para las columnas, para las vigas, en este caso es el corte, el cizallamiento. Entonces en una parte se evaluará la viga, en otra parte será la unión en general, ¿eh? 0.02 de proporción de la viga, se dice que una viga bastante sobrada. A esto que está acá, para las pletinas, los valores, bueno, necesita resistencia a la tracción, no tiene, y así podemos seguir evaluando todas las condiciones. Resistencia a la unión a la flexión, un 55%. Ese momento que más o menos nos puede hacer cambiar el elemento. Ese elemento nos puede hacer cambiar el comportamiento. Fíjense esas vigas por momento con 55% de su capacidad. ¿Ven? Rotura de tornillo, los tornillos lo más débil que tienen, que serían estos elementos que están acá: resistencia, soldaduras, y por aquí está el del tornillo. Fíjense, lo que nos restaría es simplemente leer la memoria de cálculo y ver qué opciones vamos a tener. Si yo vuelvo a presionar esa opción, vamos a ver, decimos, bueno, con perno funciona perfectamente. ¿Qué pasará si para esas mismas fuerzas esas conexiones las hacemos soldadas? La geometría, decimos que es una conexión de weld, de soldadura, y decidimos aplicar. La plancha se queda igual, las mismas condiciones, la misma viga, pero simplemente cuando yo le dé aquí aplicar, ya la sección no considera los pernos, sino considera solamente una plancha a la que se le van a soldar dos secciones de viga. ¿Estamos claros allí? Ojo, eso simplemente se cambia. Le doy doble clic en el elemento y puedo cambiar la sección. Ahí pueden ver que ya no tiene pernos. Eso fue porque en vez de poner bolt connection dije weld connection. Yo le voy a decir OK. Y ahora, con las mismas fuerzas en las barras, que es la misma opción de fuerza de cálculo, vamos a calcular y ver qué sucede. Ahora fíjense el valor que nos proporciona.
0,16. 0,16 de su capacidad. ¿Qué queremos que notamos con esto? Que para ese tipo de conexión, bajo esas mismas condiciones de carga y las mismas vigas, es mucho más eficiente soldar ese elemento que apernarlo. Que por qué no lo haríamos directamente. Eso siempre sería una pregunta que nos haríamos. ¿Por qué no lo hacemos directamente soldado si ya sabemos que va a ser mucho más eficiente? El problema va a ser el método constructivo y saber dónde va esa conexión. Si está en un sitio complicado, que habría que subirlo con una grúa, la pieza armada ya, soldada, porque esa mayor, estamos suponiendo que esa soldadura es de la mejor calidad, y dependiendo de qué tan elevado esté el elemento, se hace mucho más complicado cumplir con los requisitos de seguridad para poder hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros por facilidad constructiva colocamos los pernos. ¿Estamos claros allí? ¿Alguna pregunta con respecto a esta opción? Ok, si no tenemos ninguna pregunta, fíjense, es muy fácil la conexión viga a viga. Ahora vamos a ver la conexión que está en la parte inferior, que es la conexión frame gain connection. Son una viga columnas, pero finalizadas, o sea, en la parte, normalmente se ubican en las partes tope, que es donde vamos a ensamblar un elemento con respecto al otro. La conexión acá. Fíjense, la ciencia es exactamente la misma. Puedo decidir si el elemento son conexiones pernadas o soldadas. En la parte aquí decidimos qué perfil es, si es una columna o una viga. Y esto es importante darse cuenta de estos detalles. Fíjense que estos son conexiones que van a las alas de la columna. Entonces podemos cambiar, por ejemplo, el IP 300 que dice sección, vamos a poner un HB 220 y vamos a suponer que le va a llegar un IP 140, ¿sí? Suponiendo de viga. Ambos aceros, vamos a suponer que todos los aceros del proyecto van a ser A36 y las columnas A36 y las vigas A36. Entonces eso son cosas que debemos estar pendientes acá. Ahora, el valor de alfa, este valor de alfa va a depender de esto que está acá, en la dirección positiva. Eso es si le queremos dar algún tipo de inclinación a nuestra viga. Fíjense, nosotros hicimos ahorita la conexión viga-columna, viga-viga, que podía venir con un ángulo de inclinación. Ahora nosotros podemos suponer que ese es el extremo a donde va a llegar esa viga que ya fue conectada en el tope. Entonces tendríamos lo siguiente: si ya él viene con de aquí a aquí 15 centímetros, 15 grados, corrijo, esto sería un 15 grados también, por ser ángulos alternos internos, ¿sí? Esos ángulos alternos internos garantizarán que sean 15 grados. Corrijo no, repito,
Este fuese por lo menos el sitio donde va a llegar esa viga que ya uní en la parte tope, bueno, entonces tendríamos que poner en vez de 0 15 grados, ¿eh? Y eso nos daría la inclinación necesaria para que la viga se acople allí. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ahora las planchas, el plate. El plate es este elemento principal que está acá. Plate. Que es el que nos va a permitir conectarnos entre los dos elementos estructurales. Ese va a llevar unas dimensiones. HP es bastante grande, ¿sí? HP 460. Si esto apenas mide 140, HP es muy grande, 200. Vamos a ponerle un valor de 250. Eso inicialmente. BP y TP van a depender técnicamente del ancho de las columnas y verificando que la viga no sobresalga. O sea que esa plancha normalmente tendría de ancho un número inferior a 200, que creo que fue 220 la columna, déjame ver, 220 de la columna. Entonces este BP pudiese ser fácilmente un 150. Espesor, vamos a ponerle un espesor pequeño de 10 milímetros y volvemos al EPU y el EPU, menos 14. Vamos a ponerle 10. Eso para saber el acople. Y si necesitamos un refuerzo en la parte inferior, se lo ponemos acá o se lo ponemos acá. Eso ya ve en la parte cercana. Fíjense cómo se activa la parte superior aquí y la parte inferior abajo cuando cambia. Ok, después vamos a ver el rigidizador. El rigidizador puede ser tanto en la parte superior como en la parte inferior. Eso va a depender del tipo de conexión que queramos modelar. La más común, un rigidizador en la parte inferior. Estos son los tamaños que podemos poner. Vamos a poner uno más pequeño. Y entonces, con eso bastaría en esa parte. Las secciones que están aquí, ustedes tienen que venir para acá y ven a ver qué es lo que es. Después vienen los bolts, que son los pernos. Vamos a dejar un 5/8. Después los rigidizadores. Los rigidizadores en este caso no están incluidos actualmente, pero nosotros podemos desplegar una lista y colocar el rigidizador de la forma y el tipo que nosotros queramos. Si lo queremos poner simple en una dirección o en la otra o en conjunto, o simplemente soldar y reforzar el alma de la sección de columna en este caso. ¿Sí? Vamos a ponerle unos rigidizadores nada más. Esos rigidizadores van ahí en esta parte del dibujo. Los quads, que son las soldaduras. Fíjense que ahora ya me está pidiendo soldadura de vigas con la columna, de los rigidizadores con la columna, del anclaje de la plancha con la columna. O sea, todo eso me lo va a pedir. Tendremos que ir poniendo valores aquí para más o menos megenio y saber entender qué es lo que nos pide. Cuando veamos el código, fíjense que tenemos los mismos parámetros y le decimos aplicar. Vamos a ver cuánto se tarda corriendo. Ven, ahí estaría nuestra sección de este perfil, con su rigidizador, con su plancha y con su anclaje en la parte inferior. Que pudiésemos quitárselo, no necesariamente tenemos que poner así.
lo podemos omitir, lo podríamos omitir. Ahora fíjense que en este caso hay más fuerzas que tener en cuenta en el cálculo. ¿Eh? Dependiendo de cómo sea la conexión, nosotros podemos indicar si es hacia un lado o hacia el otro. Y hay algo aquí que omití. No, en este no me lo pide. Ahora, acá, cuando vemos fuerzas en las barras, aquí sí tenemos que estar pendientes. ¿Cuáles son las fuerzas? Si son momentos en una dirección, positivos o negativos, dependiendo cómo vaya a poner yo los datos de esa viga. Sé que necesito saber datos tanto de la viga como de la columna, para que él sepa qué es lo que le está llegando a la columna y qué es lo que le está llegando a la viga. Por ejemplo, si fuese nada más esa viga, hacemos calcular y dice que es 1,57. Eso quiere decir que debe tener algún tipo de problema. Vamos a ver si lo conseguimos rápidamente. Inspeccionando, vamos viendo qué es lo que nos produce ese valor. Bueno, aquí podemos ver que la rigidez de la columna es correcta. Vamos a ver las otras características, que esta resistencia a fricción, los esfuerzos por momento, producto del momento, es el que me está fregando. Eso quiere decir que tendría que mejorar la conexión que me está llegando, posiblemente dándole un poquito mayor de espesor. Vamos a ver si, fíjense que el problema ya estaría en la cartelita, que es la que supuestamente debería estar ayudándome en el momento y no está haciendo nada. El espesor es un perfil, ¿ve? Vamos a ponerle una lámina mejor, una lámina, y la vamos a poner de 15 milímetros. HD 100 milímetros es muy pequeño, vamos a poner 300 también. Es un triangulito exacto. Vamos a darle OK y aplicar. Volvamos a calcular con la fuerza que aparece ahí de 5000. 440. ¿Ven? Ese es el daño. Ese es el cambio que necesitamos hacer. Ya la plancha no es el que nos está fregando. O sea, ya lo que nos está dañando el diseño es precisamente ese rigidizador, que lo estamos poniendo como un perfil, posiblemente un perfil más gruesecito, pero ya una plancha no nos resolvería el problema, porque el valor es de 440, de 1,50 y tanto salta a 440, y es donde nos da el error monstruoso. Esta parte de que uno evalúe la capacidad de la conexión es esencial, porque son cosas que uno no podría obtener si no es calculando manualmente, no daría el valor. Ven que ahora dice 440. Entonces fíjense que el cambio que yo hice, que fue precisamente en la parte inferior, aquí lo ven que lo puso como cuadrado. Bueno, incorporemos mejor el perfil como está originalmente, y lo que tenemos que hacer es darle mayor espesor. TFW, TFD 8 milímetros, vamos a ponerle 10 milímetros a esto para darle mejor aceptación a la plancha del perfil que estamos poniendo allí. Volvemos a calcular 1,56. Bueno, por ahí va la cosa. Como les dije, esto es una cuestión de que uno debe ponerse a revisar conexión por conexión. Fíjense, las soldaduras están perfectas, más bien están bastante altas, demasiado altas. ¿Los valores? Sí, es precisamente eso. Hay unas especificaciones sobre el tornillo, que bueno, eso no nos hace fallar la conexión. ¿Hay alguna pregunta?
Este es en el caso de este tipo de conexión. Tenemos otro tipo de conexión viga columna, que es la siguiente que estamos haciendo ahí, que básicamente sería lo mismo. Ojo, básicamente sería lo mismo que la otra conexión, que la conexión anterior. Exactamente las mismas condiciones, solamente que no llega al tope. ¿Ve? Aquí la columna, la conexión estaría diciendo que hay un elemento que continúa, como el dibujo aquí. Entonces, fíjense, ¿a qué me refiero yo? Que cuando hagamos selecciones, que hay una columna que llega más, bueno, esta sección, estas cortantes que van a llegar aquí, y estos momentos que van a estar dando acá, tienen que estar en equilibrio con unos que están por aquí. Entonces, cuando yo diseñe esta corrección, intrínsecamente voy a estar calculando la de aquí. Lo mismo pasaría en la otra dirección. Momentos y acciones que van a estar trabajando en esa dirección. Lo que tienen que estar pendientes es de que normalmente no todas las mismas conexiones van a permitir, en un caso dado, hacer toda la conexión que usted quiere. Entonces, ¿no? Podremos usar conexiones separadas, de manera separada, y después las mandamos a poner unidas en el mismo elemento. ¿Sí? Otra conexión que está aquí abajo es la conexión viga-viga, pero ya van a ver cuál es el caso. Extremadamente común para vigas de puente de acero. Ojo, este tipo de conexión son conexiones con planchas que abrazan tanto desde el alma. Por ejemplo, nosotros podemos decidir aquí, en un caso dado, que no se coloquen planchas. Nosotros podemos decir, bueno, unas adiciones. En este caso serían los pernos, el tipo de material. Esto sería la parte. Ahora podemos decir que es de un lado solamente, o de los dos lados. Estas conexiones así, vamos a aplicar la forma original, y podemos solucionar de distintas maneras. Podemos estar poniéndole planchas en el alma, o no poniéndole planchas en el ala, o poniendo solamente planchas en una dirección del ala. O sea, hay distintas maneras de ajustar nuestra conexión. Eso ya nosotros lo veremos en base a lo que requiere, al requerimiento que deseemos, ¿no? Es exactamente lo mismo, ir buscando las medidas. Fíjense que siempre hay un dibujo de referencia en la parte derecha para que sepamos cuál es el dato que nos están pidiendo. Ahora, este es en el caso de vigas, pero también lo tenemos en el caso de columnas, de empalmes de columnas en edificaciones, bueno, en estructuras en general. ¿Ven? Aquí que tenemos exactamente el mismo caso. En algunos casos va a ser por el alma, en algunos casos va a ser por el ala. ¿Ven? Este tipo de cosas es bastante útil para que uno pueda ir viendo, diagramizando cómo va a estructurar la edificación. El mayor problema que tenemos siempre en la estructura metálica es la longitud del perfil. Y la longitud del perfil tenemos que estar muy atentos para saber en qué parte vamos a empalmar. ¿Ves? En qué parte se empalmará la estructura, porque en los modelos matemáticos normalmente no consideramos ese nodo, pero vamos a poder saber la longitud y en qué parte y qué acciones va a tener en ese nodo específico. ¿Ven? Esa es la parte superior.
la parte inferior para columna. Es el mismo caso de viga, pero para columna, solamente que ahora cuando ustedes van a ver las fuerzas sobre esas barras, el diagrama de acciones va a ser diferente. ¿Eh? Y ya habla de una columna superior y habla de una columna inferior. No necesariamente los datos van a ser iguales. Por lo general lo van a hacer porque es un empalme de columna, y es, si usted llega y busca un nodito ahí, va a saber que uno simplemente va a ser unos positivos y los otros van a ser negativos. O sea, fíjense que la posición de la flecha ha ido cambiando para que todo quede positivo. Por ejemplo, para la parte superior, hacia la derecha positivo. En cambio, en el otro, la dirección que va hacia la izquierda sigue siendo positiva, pero es porque va en dirección contraria. Hay que calculemos aquí. Uy, por poquito nos da conexión. 104. Podemos ver qué es lo que nos da, qué es lo que nos falla. Todo está perfecto. Aquí lo único que nos chequea es un estado límite, un corto en los pernos. Bueno, entonces lo que tenemos que cambiar nada más es el diámetro del perno. Recuerden que la memoria de cálculo es nuestra principal ayuda en estos trabajos. Vamos a poner 3 cuartos y 3/25, y vamos a poner 5 octavos y 3/25. Decimos ok, apliquemos, vamos a correr de nuevo con las cargas que están ahí de efectividad, y ahora son 0.74. Era simplemente un problema de pernos. ¿Cómo ubicaría los diagramas de esa columna en el ETABS para obtener los datos? ¿No? Sí, te paras en la parte de análisis, ubicas el elemento, la diagrama de corte o los datos que quieras necesitar, y te puedes parar en ese y ver qué valores tiene. También otro dato es que puedes buscar la tabla, es decir, que te busque la tabla. Les voy a dar un secreto, bueno, a todos los que están aquí presentes y a los que vayan a escuchar el video. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, el ETABS o el SAP 2000 y seleccionan los elementos que quieren saber, y después les piden que de la tabla, buscan la tabla de resultados sobre la barra, no en los nodos sino en la barra. Entonces ustedes pueden llegar y decir, cónchale, me va a salir una tabla gigantesca con todas las barras, pero eso no es del todo cierto, porque si usted seleccionó la barra y buscó la tabla teniendo esa barra seleccionada, el diagrama, la tabla solamente le va a buscar los resultados de esa barra, y así usted se evita el estar buscando por toda una lista gigantesca el dato que necesita. También puede buscar los resultados sobre la barra, pero en el punto. Entonces va a poder saber cuáles son las fuerzas que tienen en los extremos esas columnas o esas vigas. Si la seleccionó, va a salirle solamente la tabla de eso que tiene seleccionado. ¿Estamos claros allí? Sí, el buscar la tablita tampoco va a ser muy fácil. Claro está que sería del caso de diseño envolvente. ¿Se acuerda que yo les decía que hacer ese combo nos va a facilitar el trabajo en algunos puntos? Bueno, en este no lo va a facilitar grandemente. ¿Alguna pregunta? Sí, la envolvente de diseño. En caso envolvente diseño. Acuérdense que en el caso de envolvente diseño usted metió la envolvente de todo. De todos los casos de carga que usted metió en el cálculo, esa le va a dar las máximas acciones. Entonces en ese caso de carga usted va a tener el máximo axial, el máximo corto, el máximo momento, independientemente de cuál sea el caso de carga que lo produce. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok, fíjense, acá hay otros tipos de conexiones
que son para vigas, entre vigas, las 4 siguientes, y esas son para en los casos en los que algunas vigas se pegan al alma, como estas, y otras vigas se pegan contra las alas. Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, nosotros vemos qué perfil es el cuadro se va a activar de la misma manera. Es lo mismo, la misma interacción de llegar y parametrizar los valores. Y entonces, en este caso, nosotros pudiésemos tener que el elemento va a ir conectado hacia los dos lados. Podemos estar haciendo una conexión de un solo lado, o de ambos lados. También podemos ver, fíjense que ahorita momentáneamente esa conexión tiene un ángulo, un elemento angular que pedirá eso, pero también lo podemos hacer con planchas. Si yo le digo aplicar, vamos a ver cómo cambia la imagen. Ya sería soldada en una de las vigas y pernada en la otra. Sí, los nervios también pueden ser así. Cuando le llegan al alma. Bueno, en este sería básicamente el único tipo de forma que le podría llegar un nervio a esto. Sí, sí. Fíjense que aquí ya hay muchas opciones que se nos pueden presentar en ingeniería de este caso. Ahora fíjense que dice Stephens. Podemos tener elementos que rigidicen y que de una vez sirvan para conectarse. Stephens, vamos a ponerlo allí, que pueden ser de varios tipos. Vamos a decir aplicar. ¿Qué pasa? Ahora vamos a tener, como quien dice, un gran manual para ir poniendo e ir colocando. Sí, sí, Ricardo. Esas conexiones las puedes hacer chequeadas ahí. Ya te voy a decir cómo puedes agarrar a unos puentes jamas, ir chequeándolos allí, facilito. En este caso, fíjense que ya actualicé. Vamos a girar aquí un momento para que puedan ver esta nueva opción. ¿Ves que está puesto allí? ¿Ves? Esta nueva opción podemos girarlo y colocar otros elementos. Vamos a ver cuando lo gire. Ahí está. Un rigidizador dentro que sirve también de conexión. Aquí las secciones, bueno, evidentemente en algún momento me irán a preguntar cuál es la girder. Girder es la viga principal, que pudiésemos estar diciendo que es el IPN 240, pero que la viga que le está llegando es un IPN 120. Cuando hay que aplicar, fíjense que en este momento se están como intersectando los elementos acá. ¿Ven? Todo eso hay que tener la suficiente paciencia para ir probando e ir revisando, Lo importante es que tenemos ya como una especie de catálogo de opciones que podemos tener. Le puedo poner esto, le puedo poner esto. ¿Cuándo voy a ir cambiando yo eso? Cuando yo llegue y diga, bueno, vamos a imponer estos valores. Este valor de RB que ven acá, RB y SB. RB dice 0 milímetros, vamos a ponerle unos 20 milímetros. Y eso va a hacer que baje el perfil. ¿Sí? Fíjense cómo baja el perfil. De aquí para acá 20 milímetros. Va a depender. Ahora si queremos poner una losa cero podemos ponerla de esa manera. No, fíjense acá, hay que entender algo. Estos cálculos de estas conexiones son sustentados en elementos precalificados. Ya las ecuaciones están sustentadas en ellas. Aquí no vas a ver desde ningún punto de vista
ningún nivel de esfuerzo, porque estos son elementos que están calculados de manera lineal. ¿Qué quiere decir? Que no son sólidos, no son aceros, o sea, no son elementos finitos. Si quisieras ver por lo menos los diagramas de fatiga o esfuerzos, tienes que hacer la conexión en elemento finito, que la pudieses hacer con SAP 2000 o la pudieses hacer con el robot también, pero más difícil. No. Si aquí tú tienes un pandeo local, aparecer un pandeo local sobre alguno de los elementos, te va a aparecer entre los resultados pandeo local. Recuerden algo, él siempre va a estar verificando que sea elástico. Entonces cuando yo le diga esto, por lo menos cálculo entre los resultados, bueno, fíjense el valor que da ahí. Fíjense que ya les voy a mostrar algo. Allí da un valor monstruoso de, ya les voy a decir cuánto sería esto. 999 mil millones el valor. Fíjense el valor aquí donde dice relación, 999 mil millones, no sé cuántos mil. Evidentemente eso está malo, eso evidentemente está malo. Evidentemente porque yo estoy poniendo secciones totalmente locas, pues, entre la viga, la columna, estoy poniendo plancha, estoy poniendo perno, no sé, estoy poniendo todo eso para mostrar. Pero si hubiese algún tipo de pandeo o algún tipo de falla, ya sea del alba o del alma, fíjense que aquí los resultados van a evaluar elementos por elementos. Va a evaluar los tornillos, va a evaluar los rigidizadores. Fíjense que habla de esfuerzos actuando en los tornillos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos ya, no tendremos un diagrama de esfuerzos, un elemento con colores para ver los esfuerzos que se están presentando en el perfil, pero vamos a tener la fórmula que va a evaluar elemento por elemento. Y si en algún caso se pandea o genera ruptura, va a aparecer en el informe con resultados. De eso no le quepa la menor duda. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces en esta conexión vamos a meternos acá y le vamos a decir ok para que quite ese número loco que está ahí. Claro, todo es por esto, realmente es por eso que acabo de poner. Ahorita como deberíamos tener un mejor valor seguro. Bueno, ya no son 990 millones, sino 321 mil millones. Ven, esas son las cosas que hay que ir probando. Probando, y hay cosas que realmente debe estar totalmente desfasado. Valores que están totalmente desfasados. Las planchas, o sea, posiblemente de los dos lados. Solo lado, dos lados. El acero. Ven, son cosas que soldaduras, con doble penetración, o 10 milímetros. A 36. Sí, ve, estas son cosas que nosotros tenemos que después ir probando para ver qué valores nos están dando. Ese es un trabajo que va a ser interactivo, ir revisando, ir quitando y poniendo, ¿no? Bueno, eso ya va a ser trabajo que a nosotros nos tocará hacer en casa. Vamos a borrarla. Vamos a volver a hacer por aquí.
ver si esos valores que están por ahí son suficientes. Es 0,71. Todo eso es ir chequeando e ir imponiendo valores e ir revisando qué nos puede dar. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí hay otros tipos de viga. Entonces fíjense que aquí hay unas conexiones viga columna también, pero es cuando ahora usted le llegó a la columna por el alma y cuando usted le llega a la columna por el ala. O sea, vamos a ver la conexión. ¿Ven? Bueno, tiene la ardua tarea de ponerse ahora a ir introduciendo los datos que tiene geométricamente. Bueno, le va a decir si son ángulos o son planchas lo que usted va a poner, y si le quiere poner unos soporticos arriba o abajo. Fíjense, ese seat profile es para incorporarle en la parte inferior o en la parte inferior algún ángulo para que ayude. ¿Sí? Estas son las formas, las posibilidades que vamos a tener en el diseño. Las secciones, evidentemente me va a preguntar en qué parte. Acá y acá. Y en los angulares también aquí tenemos poderes para saber si vamos a ponerlos estos de aquí en la parte inferior del alma, van a ser pernados o van a ser soldados. ¿Ves? Si son soldados a la columna o son soldados ambos. Y la posición de los elementos, bueno, algunas veces aquí me preguntan si puede hacer secciones tubulares. No, las secciones tubulares no se pueden hacer con este software porque estas son secciones que no son precalificadas. Esas secciones no precalificadas no va a permitir hacerlas. Para el caso de las secciones tubulares, mi recomendación es hacer el modelado en elementos finitos o apegar de lo que dice netamente el fabricante del perfil, y que le da unas recomendaciones de cómo hacer esas conexiones, y esas conexiones son chequeadas en elementos finitos. Tienen que estar pendientes de eso, ¿no? Pero no existe una estructura de construcción de la conexión para que pueda hacer ese cálculo. Aquí están las soldaduras y cómo voy a poner el perfil. Aquí hay una cantidad de posibilidades que tienen aquí. Vamos a, este fue el que hice yo aquí ahorita. En el caso de que quede algo extraño como esto sería una viga en la que se le ha cambiado el canal. Este perfil nosotros podemos cambiarlo por un canal, por un perfil U. Si no mal recuerdo, creo que sí se puede. Vamos a ver aquí la sección. En Gears vamos a ver si me permitiría un perfil U. No, no lo permite. UPN. No me lo permite, no me lo permite cargar. Eso es algo que tienen que estar atentos. Hay veces que cuando usted trata de hacer un perfil, imponer un perfil, él no lo va a dejar, porque no está, es decir, no está diseñada la fórmula para ese perfil. Por eso se llaman perfiles precalificados.
Acá, cuando quieren hacer cerchas, la parte tubular sí tiene unas opciones que nos podría servir acá. Vamos a poner este perfil acá. Vamos a poner acá. Entonces fíjense, acá nosotros podemos empezar a generar la geometría, saber cuál es el cordón inferior, los montantes y las diagonales. Fíjense que acá nosotros podemos tener uno solo. Voy a explicar. Pudiésemos tener uno con dos diagonales. Hay diversidad de opciones que vamos a tener en este tipo de perfiles. ¿Ves? De opciones que podemos, con las que podemos jugar allí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que estar pendiente? Bueno, que por ejemplo en esta parte que está seleccionado en amarillo es el perfil que yo puedo poner. Por ejemplo, donde dice short es el cordón, y yo pudiese cargar acá de alguna de mis bases de datos, puede ser la ISC, HSS. El problema es las bases de datos que a veces no incorporan este tipo de perfil. Habrá que buscar cuál es la que está allí. Puedo usarlas con IPN. Vamos a ver si me permite poner un IPN. Yo creo que no. Un IPN 120. Ah, sí permite, ¿ves? Podemos hacer unas cerchas con puro IPN. Solamente en el cordón superior. Entonces, fíjese, puede hacer algo mixto, tubular con perfiles laminados. ¿Ven? Esto aquí ya queda definir las longitudes de los elementos. Las diagonales, bueno, habría que especificar aquí cuáles son las secciones que hay que incorporar. Esas secciones se deben incorporar de manera externa de la base de datos. Aquí están los ángulos. $45 por aquí. Esto 45 aquí. Que son estos valores que están aquí y aquí. ¿Ven? Estas son las opciones que el software nos va a presentar para uno ir cambiando. Nosotros podemos poner rigidizadores en la parte aquí, en la parte de acá. Fíjense que, o aquí, dependiendo cuál sea el caso, nosotros podemos activar rigidizadores en diversas partes. De la conexión. Eso, vamos a tener diversidad. ¿Cómo vamos a ir poniendo eso? Bueno, de acuerdo al diseño que nos esté dando, nosotros vamos a ir probando, a ir probando, a ir probando cambios, a ir probando cambios, y allí lo tienen. ¿Sí? Para las personas que tienen la versión anterior del robot, si no mal recuerdo, la opción que no pueden, que no traen adicional, es la de las conexiones de vigas y columnas, la de las cartelas grandes, las de los splints, sí, los empalmes de vigas y los empalmes de columnas. No recuerdo si la versión 2014 la trae ya allí, no,
Omar, que fue el que lo instaló. No recuerdo exactamente si trae esa opción. Sí, fíjense que esto ya es cuestión de sentarse e ir probando elemento por elemento. Esto también trae una opción para juntas, para tuberías. Vamos a hacer un giro aquí. HS. Le di 2 veces. Esto se está usando mucho. Conexiones para perfiles HSS tipo brida, pero ojo, no es una brida. Quiero que vean algo. La voy a poner así de frente para que se den cuenta que no es una brida. Pueden fijarse que no hay hueco, es una lámina completa. Entonces fíjense, nosotros podemos llegar y decir que sea solamente los pernos sin rigidizadores, ¿eh? Vamos a hacer algo más sencilla, ¿ves? Eso mucho cuando esas trilosas que se están haciendo hoy en día en centros comerciales, eso se acoplan de esta manera. ¿Ven? Ahora, fíjense que aquí hablaríamos de la plancha, qué tamaño va a llevar la plancha, el diámetro que lleva y el calibre, porque es lo que realmente nos va a pedir. Y las conexiones, bueno, evidentemente los pernos, qué tipo de categoría van a ser. Fíjense que nos pide la soldadura de la conexión de la plancha con el tubo, y este que llaman P, que está acá, es la abertura. En este momento lo tomo 123 automáticamente porque tiene un número. Si lo pongo 10, ese número va a variar, son más pernos. Entonces la concentración de pernos la va a poner distribuida uniformemente. Esto netamente trabaja con fuerzas axiales nada más. 0.21. Tenemos conexiones de este tipo. Al Ricardo que nos estaba preguntando de las conexiones de los puentes, nada más los puedes sacar por aquí. Supone que es parte de un elemento. En este caso son L's. El poste, que pudiésemos estar hablando de una diagonal, vamos a decir, no solamente perfiles angulares lo que permite. En este caso sí es un poco más restringido. Las planchas, los conectores del elemento de fondo. Fíjense, toda esta parte la pudiésemos hacer para diagonales en edificaciones o en cerchas de galpones. Ese elemento de conexión, buscamos el de todo el galpón, ese elemento diagonal que es el más desfavorable, y diseñamos uno que va a ser uniforme para toda la estructura. Esa sería la forma de trabajarlo, ¿no? Esa podría ser una opción. Tenemos otro caso para las diagonales.
que es cuando tenemos cruces de San Andrés. El caso de estas cruces es bastante efectivo porque hay muchas formas de hacer la cruz de San Andrés. Hay formas de hacerlas continuas, dos discontinuas, con plancha cuadrada, con plancha optimizada. Por ejemplo, nosotros pudiésemos decir que la barra 3 desaparezca. Podemos decir que son menos barras, o que la barra va a ser continua de 1 a 3. Fíjense que están los números 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo le digo continua de 1 a 3, me quito un elemento y ese elemento va a ser continuo. Puedo decir que se va a hacer de esa manera, o puedo decir que va a ser continuo el de 2 a 4, o que todos van a ser interrumpidos, o que quito uno. Después viene la selección de la forma y posición del perfil. En este caso usa puros perfiles angulares. Yo puedo decir la forma en la que se va a quedar puesto, tanto el 1.3 y el 2.4. Después, cómo va a ser la conexión junto con a la plancha. Si las planchas van a ser apernadas, bueno, ya en la primera parte había decidido que eran pernadas. Por acá está, algunas puede decir que son soldadas. Después los otros conectores y después la plancha. La plancha yo puedo hacerla de otra manera, que no sea netamente cuadrada, para economizar. Entonces tengo aquí dos soldadas y dos pernadas. Esa es una de las opciones. Y también tengo lo mismo para cerchas con su planchita. Esto es netamente ponerse a practicar e ir buscando cuál de las soluciones que le aporta el software le ayudaría a usted en alguno de esos diseños. Y posteriormente, que es lo seguro que van a hacer, adaptar sus diseños a las opciones que les da el software, para no trabajar tanto, ¿cierto? En caso de galpones, esto sería espectacular, porque esas son las conexiones propias de estructuras industriales. Son las conexiones más utilizadas en estos casos. Allí yo puedo cambiar los cordones, decir cómo van a ser, si algunos van a ser soldados, otros pernados, si el cordón va a ser, uno va a ser continuo, que ya no haya interrupción en la parte inferior aquí abajo, sino que consideramos que el cordón es continuo. Las diagonales, qué secciones van a poner, qué elementos vamos a poner como montantes, los conectores cómo van a ser del cordón principal, si van a ser pernados, cómo van a ser, cómo van a estar dispuestos, si son 3 octavos o si son 3 cuartos. Y aquí le vamos a poner, le voy a poner no 2, le voy a poner unos 6. Entonces puedo poner, particularizar los dibujos, las acciones a lo que yo necesite, pues. El problema es que estas conexiones, repito, son precalificadas. Ese tipo de conexiones no se hace con un perfil IPN. Siempre se hacen, o sea, están diseñados para que se usen con perfiles angulares que yo puedo buscar. También me sirven los UPN. Yo puedo buscar un UPN, los UPN también me sirven. Vamos a incorporar unos UPN 120 a la base de datos.
Me siguen UPN, me siguen los angulares del simple capro, que yo los puedo buscar acá, de mis bases de datos. Y vamos a buscar unos por aquí, vamos a ver. A ver aquí unos. Eso dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, los UPN los voy a incorporar. Entonces el cordón inferior va a ser un perfil UPN. El hecho que los hayan visto por ahí con otro tipo de conexión no quiere decir que se hagan realmente con él. ¿Sí? Fíjense cómo aquí cambio para los perfiles UPN. Ya es un perfil UPN. Esto es un UPN 120. Solamente faltaría diseñar. Ese tipo de conexión solamente se hace para perfiles UPN o perfiles L que podemos modificar e incorporar allí. Entonces fíjense, no sé si tenemos alguna pregunta. Lo importante de esto es que ustedes sepan, tengan conocimiento de lo que nos puede brindar este software a nivel de conexiones para ayudarnos a nuestras partes de cálculo. Recuerden que en este caso ya nosotros suponemos que ya eso está calculado. Ya nosotros sabemos qué es lo que es cada cosa. Simplemente nos falta es la parte de ingeniería de detalle, que sería la parte de conexiones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, las columnas estas acarteladas, que le puse un poco de rigidizador a esto, vamos a quitarle los rigidizadores, pero realmente no puede tener rigidizadores. Nosotros debemos establecer cuál es la conexión más desfavorable. Vamos a ver otra vez acá, darle los elementos que tiene. Dice que tiene otro rigidizador. Se los voy a poner. Entonces, ojo, tenemos que estar atentos. Este tipo de conexión debería repetirse en el otro lado. Nosotros evaluaríamos la conexión más desfavorable para el elemento. Entonces, de esa manera nosotros ahora, ok, tendremos resuelto parte del problema, porque tenemos las conexiones que nos vayan a llegar a las almas, pero después tendremos que verificar las que nos llegan a las almas, y para eso tenemos otra opción por acá, otra de conexiones vía columna al flange, y otras que son vía conexiones por acá está, vía columna, viga, y aquí otra vía columna al wend. Tendremos que diseñar alternativamente dos conexiones. Nunca vas a tener en un mismo elemento dos tipos de conexiones actuales. No. O sea, me refiero, en la construcción sí, pero en el programa no. En el programa o estás diseñando primero las acciones de la conexión que le va a llegar a las alas y después estás señalando la del alma, lo que después te tocará hacer un detalle doble. No. Lo que dice aquí, que la fatiga, ojo, eso ya usted lo calculó, eso ya está calculado, cómo actúan las columnas, cómo se comporta la columna con esas vigas llegando, ya usted la calculó. Cuando usted hizo la verificación de la demanda versus capacidad y los diagramas de momento y todo eso, ya usted lo hizo en el cálculo lineal. Entonces tú lo que vas a diseñar es los pernos y la plancha que se necesita para poderlo poner. Pero ya tú sabes que esa columna no va a fallar por las conexiones que le estás colocando. Recuerden aquí, nosotros acá, cuando nosotros diseñamos este perfil y decimos que por un lado le va a llegar otra viga, que por aquí le llega algo,
y que por aquí sale otro. Nosotros realmente lo que estamos buscando con este programa es diseñar este pedacito que está de aquí para acá, para saber cuántos pernos vas a poner, los pernos, la plancha, la cartela si es necesaria, pero ya tú estás claro que las acciones que esta viga le da a esta columna y que esta otra viga le llega a la otra columna, a esta columna, y las vigas y la otra viga, ya eso está evaluado, ya eso está calculado. Para eso es el análisis lineal. Porque si alguno de esos elementos generará pandeo, flexocompresión, planteos laterales del ala o planteos laterales del alma, eso lo evaluaría el ETAPS en el caso de que usara el ETAPS o el SAP, y eso sería un elemento para que usted tuviera que agrandar o disminuir las secciones. ¿Estamos claros allí? Si usted quiere ver niveles de esfuerzo, ojo, estamos hablando ya de niveles de esfuerzo, allí le repito, tendrían que agarrar su modelo y montarlo en SAP 2000 para poder evaluar esa condición. ¿Estamos claros? Sí. La fatiga, que es un caso de carga, es una combinación, es un elemento que se diseña. Cuando vayan a ver en las normas de acero, en el caso de Venezuela sería la Covenin 1618, allí le dice que los elementos de acero se diseñan por tres cosas: resistencia, flecha o niveles de servicio, y fatiga, que es el tercero. Y ahí le va a decir que hay unos casos de carga que son especialmente para evaluar la fatiga. Entonces la fatiga, buscamos esos casos de carga, los incorporamos dentro del ETAPS, hacemos el diseño y evaluamos los casos de fatiga dentro de la estructura. Lo mismo pasa para la parte de puente, para la ASTO. Cuando hacemos diseño de vigas de acero, que esta nos va a servir bastante para hacer las conexiones de vigas de acero de puente, se lo digo porque las he utilizado en estos casos. En el caso del bridge, genera el diseño por fatiga, y esos casos yo los tomo y los meto de una vez. Y como hago un caso envolvente, siempre voy a tener las máximas acciones de todo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Este software va a buscar es colocar, disponer los elementos que van a conectar, los elementos que ya usted sabe que van conectados, que ya usted sabe que conectados entre sí no da problemas. Simplemente ahora le falta saber cómo va a ser los pernos, qué formas los va a tener, qué tamaño los va a poner para poderlos poner, o la soldadura en el caso de que sea una conexión soldada. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No, con el robot no se pueden diseñar este tipo de conexiones tubulares. Las conexiones tubulares no son, bueno, vamos a estar aquí. Las conexiones tubulares tienen un tipo de conexión totalmente distinto, que están basadas en otras condiciones. Recuerden que el problema de las conexiones tubulares siempre son los pequeños espesores, y eso es otra cosa. Esas conexiones no están precalificadas, por lo menos por las normas venezolanas no. Tendría que remitirte a otro tipo de norma. En el caso aquí puedes diseñar tubulares siempre y cuando sean cerchas, que es lo que realmente para lo que lo permiten los elementos, las normas americanas. Ellos no permiten la construcción de edificaciones con perfiles laminados, solamente lo limitan para vigas de secciones compuestas como cerchas, y en algunos casos columnas. Si usted toma el libro de Unicon, les van a dar muy buenas recomendaciones para columnas y para cerchas. Y para viga no especifica muchas cosas, pero porque es que realmente no deberían estar usando ese perfil para vigas.
¿Estamos claros allí? ¿Alguna otra pregunta? El libro de Unicon está agotado. Voy a subir, yo lo tengo por allí en digital. Lo voy a subir y se los voy a compartir. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por cerrada esta fase